Listo. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente gracias por este tiempo que todos disponemos para el Señor y en esta ocasión pues la pequeña meditación tiene como título Elegir a Dios es tu mejor decisión. Eh, Todos en nuestra vida pues prácticamente pasamos tomando decisiones de qué hacer desde el inicio, qué estudiar, qué comprar, con quién casarme, qué trabajar, decisiones muy importantes que ayudan a nuestro diario vivir y a las comodidades que podemos tener en este mundo. Pero más allá de todo esto hay una decisión mucho más importante, la cual es buscar de Dios, es elegir sus caminos. Y en nuestra vida, créeme, hemos tomado esas decisiones y algunas son acertadas y no son tan acertadas. Algunos son errores que hemos cometido, pero sin duda alguna, buscar de Dios va a ser la más importante y va a ser la que va a perdurar a nivel eterno. Entonces, ninguna de las decisiones que tomemos será tan importante como esta. Ahora, ¿por qué podemos tomar esta decisión? Bueno, porque la Biblia dice que a Dios a nosotros nos dio nos creó con libertad. A Adán y Eva cuando los puso en el huerto del Edén les dijo, bueno, pueden hacer casi que de todo, ¿verdad? Solo una cosa les prohibió y fue lo único que fallaron. Esa es parte también de nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad? Pero tenemos libre albedrío. Esa palabra no está en la Biblia como tal, sino que es una definición que el hombre ha dado para describir, ¿verdad? Eh, la forma en cómo podemos guiarnos nosotros y tomar nuestras decisiones. En este caso, li- libre albedrío se conoce como, de la forma más breve, como la potestad de obrar, de hacer cosas por reflexión y por elección. Es decir, que en ningún momento nadie te puede obligar y es algo que tú has tomado de forma premeditada, es una elección que nosotros hicimos y esa libertad Dios nos la ha dado. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos, eh, ya conociendo de la palabra, y en realidad no es que uno tiene que ser un gran conocedor, sino que sabemos que hay un bien y un mal, hay un lado espiritual y hay un lado carnal. Entonces, la forma en cómo nosotros tomemos esas decisiones es lo que va a regir nuestra vida, es lo que va a decir eh, cuál va a ser nuestro destino como tal. Pero eso no es una imposición de parte de Dios. Somos nosotros los que tomamos esa decisión y qué es lo que vamos a hacer con ese poder que Dios nos ha dado de esa libertad. Dice en Josué 24:15. Josué hablando acerca del pueblo, ¿verdad? Porque también ya estaba un poco cansado, al igual que Moisés, al ver que el pueblo siempre buscaba hacia el lado malo, ¿verdad? Siempre buscaba el lado fácil, aquello que satisfaciera sus necesidades, aquello que pudieran tocar, ver y lo más sencillo. Entonces, al igual que Moisés, Josué le dice al pueblo, ¿verdad? Y si no os parece bien servir al Señor, le dice, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice, serviremos al Señor. Es decir, que no solamente en el caso de los que somos, pues, tenemos familia, tenemos una responsabilidad también. Y esa decisión que nosotros tomemos no va a ser una implicación tan fácil, es decir, que solo nosotros tengamos consecuencias sobre ellos, sino que eso va a tener consecuencias también sobre los que nos rodean. Y tenemos que tener en cuenta algo, que Dios nunca nos va a obligar a tomar esa decisión. Somos nosotros los que vamos a decidir si vamos a buscar de Dios o no.
Ahora, el hecho de tener esta libertad y el hecho de escoger una opción o no, tenemos que tomar en cuenta que toda decisión tiene sus efectos. Y en el caso de seguir a Dios, de elegir a Dios sobre los deseos de la carne, sin duda alguna sabemos, y por experiencia los que ya hemos vivido un poquito de tratar de acercarnos a Dios, es que no va a ser un camino fácil, va a ser algo totalmente difícil y de una u otra forma Satanás va a tratar de decirnos, mira, ¿para qué? Deja, no te compliques, mira, si no sirve de nada al final, si es mentira y pone hasta decisiones, ideas en nuestra cabeza de que Dios no existe o que no es necesario y cosas así. Y bueno, es un camino difícil y en Juan 6:60 los apóstoles, cuando Jesús les estaba hablando, les dicen ellos, al oír las palabras que hablaban, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá oír? Entonces, esto no es para cualquiera, esto es para valientes, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque cuando ya queremos nosotros buscar del Señor, viene Satanás astutamente y va a querer poner a nuestra familia en contra, a nuestros amigos en contra, a nuestras parejas, a nuestros trabajos, aún las cosas materiales que nosotros tenemos, empezamos a perderlas y ya no tenemos muchas veces las comodidades materiales que antes las dábamos por hecho y que nos daban como una cierta satisfacción. Entonces empezamos a encontrarnos en dificultades de muchas maneras y esos son ataques directos que Satanás tiene hacia nosotros. Y a veces dijera uno, qué galán que se quedara solo en ataques materiales, pero a veces son ataques también espirituales. Ya cuando uno empieza a meterse en el camino del Señor, empieza a experimentar ciertas cosas que dice, esto no es normal. Pero es la forma en cómo Satanás intenta disuadirnos para que no sigamos en ese camino. O sea, dice Satanás, mejor ataco ahorita antes de que éste se fortalezca en el espíritu. Y entonces ahí nosotros tenemos que tomar esa decisión y aferrarnos y sabemos que no va a ser fácil, pero que Dios va a estar con nosotros. Y dice en Mateo del 5 al 12, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros pues obviamente no vamos a pasar las dificultades que en aquel entonces pasaron los profetas. Ustedes van a encontrar un Juan el Bautista, le cortaron la cabeza, un Esteban apedreado, y así muchos profetas, muchos discípulos que pasaron cosas difíciles, pero no se rindieron. Tomaron la decisión ellos. No es que Dios se los impuso, pero una cosa sí estamos claros, que Dios les dio fortaleza, que Dios les dio esa capacidad de seguir adelante y no rendirse. Ahora, esa es una decisión, tal vez lo que les estoy diciendo ahorita puede generar un cierto temor y tal vez salga mejor el diablo, pues en la naturaleza también de la carne, sale mejor pensar, mira, y si mejor no hago nada, y si mejor me quedo tranquilo, o sea, ya me metí un poco, o sea, yo no soy una persona mala, no soy así que tan bueno, ¿verdad? Que voy y que predico de Dios y hago un montón de cosas, pero no soy malo. Entonces, tomamos esa decisión. Bueno, no hago nada. Y entonces, ¿qué sucede? En Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o calientes, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hacer nada, que tratar de ignorar el camino del Señor no es una opción que nos va a garantizar una vida eterna, que nos va a garantizar tener una salvación o estar con el Señor. Y es la solución, podemos decirlo, más cobarde. ¿Por qué? Porque nos acomodamos a los deseos carnales y ¿qué sucede? Nuestro diablo es muy astuto y nos mete la idea, mira, no sos malo, no es necesario ir a la iglesia, pero vos no le estás haciendo daño a nadie. Y a veces pensamos que con solo hacer buenas obras ya estuvo, ya tenemos ganado el cielo, pero nos convertimos en tibios y nos vamos acomodando a ese bienestar de pensar que no somos malos y porque no somos malos nos merecemos el cielo. No es así.
tenemos que luchar. ¿Y qué sucede? Que conocemos de Dios muchas veces, pero la misma naturaleza termina haciendo que hagamos solo las cosas materiales nada más, cosas que nos dejamos manipular. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando viene ira a nuestro corazón, cuando viene dolor y todo? Reaccionamos de una forma que no es la de un cristiano y terminamos haciendo las cosas naturales, las cosas carnales. En segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, que ahora que conocemos del Señor, o sea, la única opción de encontrar una vida eterna es seguir hasta el final, luchar hasta el final sin detenernos, a pesar de las adversidades que tengamos, no, ese miedo que vamos a tener, pero que el Señor va a estar con nosotros. Y lo mejor para alcanzar el reino de los cielos es, sin duda alguna, eh, continuar hasta el final. Ahora, ya vimos que vamos a tener adversidades y esas adversidades muchas veces nos va a hacer que tengamos temor y es mejor no hacer nada, dejar las cosas del Señor así como están y cuando venga un reto, mejor yo abandono y es lo más fácil que puedo tomar y si viene alguien y me dice, mira, ¿querés ayudar en la obra del Señor un poquito? O sea, porque no es que seamos unos grandes trabajadores, pues, pero la Biblia dice que si en lo poco le servimos, Él en lo mucho nos pondrá. Entonces, ¿qué sucede? Está también la otra cara, que así como tiene efectos negativos, también tenemos efectos positivos. ¿En qué sentido? Bueno, Gálatas del 6 al 7 al 10 dice, no se engañen, dice, nadie puede burlarse de Dios, dice, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Entonces, eh, ¿qué sucede? Nosotros podemos ver en la Biblia un Elías, por ejemplo, que él salió huyendo por temor que una reina lo quería matar y se fue al desierto para que no lo encontrara y todo. Y en el desierto no tenía nada y él ya se dio por muerto. Y viene Dios y él dice que puso cuervos de tal forma que le llevaran carne y le llevaran otras cosas para alimentarse. Y así vamos a ver cómo Dios a una viuda le multiplicó sus provisiones con harina, con aceite y otras cosas. Entonces, si nosotros nos encargamos de la obra de Dios, si nosotros trabajamos en eso va a dar sus frutos. Y dice Dios que Él cuida hasta de las aves, por lo tanto también Él cuidará de nosotros y Él se encargará de nuestras necesidades. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es cierto que el objetivo no es cubrir nuestras necesidades materiales, pero Dios es justo y verdadero. Y Él lo que hace es que si nosotros en poco le servimos, Él viene y empieza a cubrir nuestras necesidades, a pesar de que al inicio el diablo no nos haga darnos cuenta de eso, pero hay un momento en que nosotros vemos para atrás y decimos, hasta aquí no nos ha abandonado Jehová. Así que aparte de que Dios va a cuidar de nosotros, de nuestras familias aquí en esta tierra, tenemos un gran objetivo que es alcanzar la vida eterna. Como les decía, las decisiones que podemos tomar, por ejemplo, comprar una casa, es una decisión para acá, para este momento, pero andamos buscando la vida eterna como tal. Entonces la casa se va a quedar acá y otro la va a habitar. Pero nosotros tenemos que buscar una morada celestial, algo para estar con Jesucristo para siempre. Por lo tanto, el seguirlo, el mantenernos en su camino, el elegirlo a Él, va a tener unas consecuencias que vamos a alcanzar la salvación, que ese es nuestro principal objetivo. Entonces, así como tenemos cosas negativas, también tenemos ese gran objetivo que es nuestra meta, que es tiene más valor que todo lo material que podamos hacer en esta tierra. La meta como tal es alcanzar ese reino de los cielos, ¿verdad? En Apocalipsis 3, del 20 al 21 dice, he aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. También en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, nuestra recompensa como tal de haber elegido al Señor no está necesariamente en esta tierra. Dios cuidará de nosotros, pero no es ese nuestro objetivo, sino que tenemos que buscar la vida eterna, que esa es la meta como tal. Ahora, con mi hija, por ejemplo, estábamos hablando de que ellos ven muchas teorías y a veces se las ponen bien fuertes, el tema de la teoría de la evolución y cómo los ateos, por ejemplo, prefieren creer y escoger que ellos vinieron de una lagartija que salió del agua y esa fue caminando recto y se creó un mono y todo eso. Y, y, pues nosotros creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y le hablábamos con mi hija y le digo, bueno, imagínate, ¿qué es mejor? Si al final buscar el camino del Señor, seguir, tratar, esforzarnos de seguir el camino que está en la Biblia, eso te va a convertir en tratar de ser buena persona, en tratar de ser lo mejor que podás. Eso no te hace algo malo. Ahora, si llegas a morir y si Dios no existiera, ¿te afectó en algo esa decisión? No, no te afectó nada, porque el ateo dice bueno, que Dios no existe, entonces no afectó nada, no pasa nada. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros morimos creyendo, no creyendo en el Señor, por ejemplo? ¿Y qué pasa, como estamos seguros, que Dios existe? Entonces, el ateo se va a morir y él hizo todo lo que quiso y deshizo en esta vida y él muere y pierde la salvación y va al fuego eterno. Pero el cristiano va a alcanzar la salvación. Por lo tanto, siempre es beneficioso, siempre va a salir mejor elegir el camino de Dios que dedicarme a las cosas del mundo. Entonces nuestra meta como tal es alcanzar el reino de los cielos, pero eso es a través de Jesucristo, ¿sí? Así que esa decisión que hemos tomado, por ejemplo, estar en este momento, son primeros pasos que vamos ahí de poco a poco y vamos de poco a poco sirviendo y el Señor sabe cómo lleva las cosas. Entonces, no tengamos temor. Van a venir cosas difíciles y van a atentar contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra lo que amamos. Pero sin duda alguna va a valer la pena haber elegido el camino del Señor. Así que sigamos adelante, luchemos hasta el fin, que nuestra meta es la vida eterna. Así que esa es la pequeña reflexión de este día. Si gusta, William, ahí para allá la meditación.